¿Ahora se está grabando? Ahí está, perfecto. Ahora, Sí, sí, Bueno, bueno, perfecto. muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por avisarme. Bueno, la solución que trae nuestro código actual es que la indivisión hereditaria concluye con la partición de los bienes, o de la masa, pero si son registrables con la inscripción. ¿Quedamos entonces? Concluye con la partición y la adjudicación. Entonces, Juan se lleva el piano, José se lleva el reloj antiguo, etc. Y si son bienes registrables, que los bienes registrables son muebles, los vehículos, los rodados, aeronaves, eh, barcos e inmuebles, acciones, terminan con la inscripción. O sea que hasta que no esté inscripta está la sucesión viva todavía. Y esto se da un poquito de patadas con algún principio que en derechos reales ustedes han visto, que la inscripción era meramente de publicidad, que el acto se consideraba confirmado, se consideraba terminado, por ejemplo, una compraventa o lo que sea, con el asentimiento. Pero bueno, lo que les tiene que quedar a ustedes es que la sucesión termina con la partición. La partición es la entrega a cada uno de los bienes o la inscripción si son bienes registrables. ¿Quiénes se les ocurre a ustedes que pueden pedir la partición? los herederos, los acreedores. Los acreedores, muy bien, los acreedores del causante y los acreedores del heredero. Recuerdan ustedes que yo les comenté en las otras clases que los acreedores del causante tienen privilegio por sobre los acreedores de los herederos, salvo en el caso en que los herederos deban responder con sus propios bienes. ¿Recuerdan eso? Bien, los Sí. acreedores. ¿Quién más? Los herederos me dijeron. Los legatarios, Sí, Los, los propios herederos. claro, los acreedores, los herederos, los legatarios. Y por supuesto, las derivaciones, porque pueden ser los copropietarios o sucesionarios, ¿no es cierto? Y en los tres casos pueden ejercerla a la partición por vía de subrogación. Entonces, el acreedor de un legatario, que el legatario no se mueve, puede intimarlo para que pida la partición y si no pedirla el acreedor por vía de subrogación. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Qué serían o sea, qué se refiere cuando dijo las derivaciones, como los copropietarios? Y algo más dijo, pero no entendí. Cuando dije las derivaciones, dije, no, debía haber dicho los posibles subrogantes. Eso debía haber dicho. Entonces, los copropietarios de la masa y sus acreedores, si se subrogan en los derechos. Los propios acreedores, si a su vez otros acreedores de ellos se subrogan. Y los legatarios, cuando tienen alguna deuda o alguna persona con interés, se subrogan los derechos de él y puede pedir la división de la masa. ¿Fui claro ahora? Sí, entonces los subrogantes son los acreedores del legatario y los acreedores de los acreedores, de No, no, los herederos. a ver, vos hacete esta composición del lugar. ¿Quiénes pueden pedir la división? Copropietarios, acreedores del causante o del heredero y los legatarios, ¿correcto? Esos son los tres que pueden pedir. Ahora, también lo pueden pedir por vía de subrogación un acreedor o un tercero interesado
de los copropietarios, de los acreedores y de los legatarios. ¿Fui claro o lo explico de nuevo? Sí, ahora sí. ¿Está Gracias. bien? Entonces, todos los que nombré y los que tengan interés legítimo por vía de subrogación. Subrogación es ejercer el derecho que le correspondía ejercer al otro cuando el otro quede inactivo. ¿Claro queda esto? ¿No hay preguntas Sí. para hacer? Bien. Sí. Bueno, ¿a partir de cuándo se puede pedir la partición? La respuesta es lógica. Porque nosotros pensemos en que, no pensemos en una sucesión típica que muere un hombre, tiene una casa y lo heredan dos hijos. Pensemos en esas personas que quizá han otorgado testamentos, han tenido hijos con quienes no convivían, han tenido hijos cuyos otros hijos no sabían de la existencia, su patrimonio se componía de acciones, propiedades, bienes muebles registrables y bienes muebles registrables que no registraron, bienes muebles, etc. Una sucesión complicada. Entonces, yo no puedo pedir la partición de lo que yo no conozco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a pedir que me partan si no lo conozco? No puedo pedir que me den nada. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer para estar en condiciones de pedir la partición? El inventario. El inventario y el avalúo. Entonces, tiene que quedar, muy bien la respuesta, tiene que quedar firme el inventario, qué bienes hay, y la evaluación del inventario, perdón, la evaluación de los bienes. Entonces yo ya sé que hay 3 casas, 2 lanchas y un avión, y que en total valen 150.000 pesos. ¿Sí, claro? Sí. Bien. Una consulta, perdón, discúlpeme. Una vez que está aprobado el inventario del avalúo, no hubo oposición, ¿cuánto tiempo tiene que pasar o puede ser inmediatamente la aprobación o hay un plazo que pase para que quede firme, digamos, para que nadie se oponga ni al inventario ni al avalúo? A ver, se realiza el inventario por voluntad propia del heredero o porque lo intima un acreedor. Ocurren todas las vicisitudes que pueden ocurrir en un juicio de esta categoría, que este es bien, que este no es, que hay que probar, bueno, andás a ver el tiempo que tarda. Una vez que tenemos el inventario, que se dio traslado a todos, a los herederos, a los terceros interesados, el juez dicta sentencia. El inventario o los bienes son estos. Una vez que dicta sentencia, la notifica a todos los que se presentaron, todos los que tienen interés legítimo, a los herederos, a los acreedores, a los terceros. Si están de acuerdo, la sentencia queda firme. Y si no están de acuerdo, apelan, la Cámara dicta sentencia y es a partir entonces de que quede firme la sentencia de Cámara. Entonces, la pregunta en concreto se debe responder una vez que quede firme el inventario y el avalúo, a partir de ese momento. Porque a partir de ese momento, tanto el inventario como el avalúo pasan a la categoría de cosa juzgada, entonces ya no puede haber otra oposición. ¿Contesté la pregunta o queda alguna duda? Sí, muchísimas gracias. Muy bien. Fenómeno. Continuamos. ¿Hasta cuándo se puede ejercer o peticionar la partición? Es imprescriptible. Regla general es imprescriptible. Pero prescribe por los bienes en que haya operado la prescripción contemplada en los derechos reales, la
prescripción adquisitiva. Entonces, yo tengo todo el tiempo que quiera. Sin embargo, si algún bien fue ocupado por más de 20 años, la ocupación larga, o la usurpación larga, ya respecto de ese bien, yo no puedo pedir la dimisión, porque salió de la masa hereditaria. ¿Estamos en claro? O sea, es imprescriptible, salvo los casos precisos y específicos de la prescripción adquisitiva de los bienes. Ahora, una vez pedida la partición, los herederos pueden pedir que temporalmente no se haga la partición, siempre y cuando ese impedimento, esa falta de partición, sea beneficiosa económicamente para la masa hereditaria. Supongamos, el juez ordena, se pide una partición de un campo de cría. Entonces, el heredero va a decir, miren, todas las vacas están en momento, por ejemplo, ¿no es cierto? Este es el momento en que las vacas son preñadas. Hay 10 vacas, pero si nosotros no dividimos, que se lleve 3 vacas cada uno y uno se lleve el toro, cuando termine, dentro de un año va a haber 20 vacas, porque cada vaca va a tener su ternero. ¿Soy claro? ¿Mm? Por ejemplo, sí. Una empresa de construcciones está haciendo un camino. Entonces, a uno le corresponde el inmueble, al otro le corresponden todas las máquinas. El heredero dice, tenemos un contrato para empezar el año que viene, por 3 años, para construir una ruta de 5.000 kilómetros. Es beneficioso para la masa y por lo tanto pueden impedir la partición. ¿Quedamos entonces? ¿Quedamos claros? Sí, sí. Bien, sí. Sí, sí. ¿Qué pasa con los herederos condicionales? Los herederos condicionales, que son los herederos que están sujetos a una condición para ser reconocidos como tales, como herederos, no pueden pedir la partición, porque todavía no son herederos. Y los herederos que están sujetos a condición resolutoria, sí la pueden pedir, pero dejando una caución para el caso de que la condición se cumpla y ellos pierdan la calidad de heredero. ¿Correcto? Entonces dividí. Herederos condicionales, condición suspensiva y condición resolutoria. Ahora bien, habiendo herederos condicionales, el resto de los herederos pueden pedir la partición. Pero ¿qué pasa con este heredero condicional que está esperando que se cumpla la condición para entrar en la calidad de heredero? Lo voy a repetir. Heredero condicional sujeto a una condición suspensiva. Si te recibís de abogado antes del año 2025, te instituye heredero. Entonces, mientras está estudiando abogacía y no llegó a 2025, tiene un derecho condicional, sujeto a una condición. El resto de los herederos que no son condicionales, ¿puede pedir la partición? Sí, sí. Sí, pero asegurando el derecho de que le tocaría a los herederos condicionales. Entonces, se dividen, parten la masa hereditaria, pero dejan una caución, sea en bienes, sea en dinero, por lo que eventualmente, y si se cumple la condición, le va a tocar al heredero sujeto a condición suspensiva. ¿Queda claro? Sí. Sí.
Sí, sí. Muy bien. Vamos a ver cómo se prefiere, o el juez o los particionarios, cómo deben tratar de hacer la partición, si es posible en especie. Si es posible en especie. ¿Mm? Entonces, un heredero deja un edificio con 20 departamentos exactamente iguales y son 10 herederos, se quedan con 2 departamentos cada uno, ¿no es cierto? O un campo de 100 hectáreas se queda con 50 cada uno. Pero hay bienes que no son divisibles. ¿Qué bien no es divisible, por ejemplo? A ver si ustedes ya vieron reales. Casa. Ciertas Un casas no inmueble. son divisibles, No. ciertas sí, pero ciertas casas, la mayoría no son divisibles. Un departamento, ¿no es cierto? Un terreno ubicado acá en Mar del Plata, ¿no es cierto? ¿Cuándo es divisible? Porque el terreno es divisible, pero supóngase que sea el terreno normal, de 260 metros, ¿no? Que es lo que muchas parcelas miden. Yo lo puedo dividir en tanto y en cuanto tenga la autorización de la municipalidad o de acuerdo con la reglamentación de construcción de la municipalidad, en cada uno pueda construir. Porque si no, ¿de qué me va a servir a mí dividir un terreno en 2 partes si después la ley me va a impedir construir? Entonces, ese terreno no sería indivisible. Doctor, ¿y quedaría como un condominio en inhibición? Claro, pero después les tengo que decir que lo que no se puede dividir en especie se vende y se divide en plata. Ah, perfecto. Entonces, los bienes divisibles se dividen. Los bienes indivisibles se venden y lo que se reparte es la plata. Otro ejemplo. Ustedes saben lo que es una unidad económica. La unidad económica en un campo es la fracción mínima de campo para que una persona pueda sacar rédito del campo. Entonces, a lo mejor una unidad económica en Sierra de los Padres es un cuarto de manzana, porque en un cuarto de manzana, vieron que en Sierra de los Padres siembran verduras, o una manzana, y vendiendo la verdura de una manzana, una persona puede subsistir y puede vivir. Pero en la provincia de Santa Cruz, que hay tanta aridez, tanta sequía y tanto frío y el suelo es tan pobre, quizá una unidad económica donde se pueda criar ovejas y que esas ovejas con su venta me den un beneficio o la lana, a lo mejor son 50.000 hectáreas. ¿No es cierto? ¿Entienden lo que es la unidad económica? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Entonces supongamos que un campo, partido de Balcarce, por decirles algo, la unidad económica sea de 500 hectáreas. O sea que ustedes a partir de 500 hectáreas pueden producir y pueden tener un rédito. Y hay un campo de 1000 hectáreas, pero 500 hectáreas son campo de alto y 500 hectáreas son laguna. En ese caso, ¿se puede dividir el campo? No. No. Porque de las 100 hectáreas, de las 1000 hectáreas, 500 son laguna, no lo cuentes. Y como la unidad económica es de 500 hectáreas, ya tener un campo de menos no te va a servir. No te va a servir. Entonces se vende. Es como si, por ejemplo, tenemos un departamento, por ejemplo, ¿no? Y lo dividimos. A mí me toca todo el departamento y al otro heredero le toca el baño. ¿Eso con qué? Eso no tiene lógica, ¿no es cierto? O dividimos la hectárea y a mí me tocan 2 metros por 2 metros. Eso no sirve. ¿Mm? Por eso la ley
da la oportunidad. Primero, si es posible, dividirlo en especie. Y en segundo lugar, venderlo y lo producido repartírselo conforme el derecho de cada uno. ¿Quedamos en claro? Sí. Bueno, muy bien. Sí, sí. Doctor, ¿y se puede pedir una, digamos, una adjudicación preferencial? Sí. Supóngase, somos 3 herederos y yo me quiero quedar con el departamento de mi mamá, le tengo que pagar la parte a los otros 2 si están de acuerdo. Si no están de acuerdo con que yo me lo quede, habría que venderlo y repartirlo en ese caso, ¿sí? Bueno, eso es lo que se llama, y esta es su incorporación del código, que se llama licitación. Una vez formados las hijuelas, ustedes pueden licitar la hijuela. Y licitar es ofrecer un precio que sea mayor al precio que tiene la hijuela. Entonces, las hijuelas técnicamente son perfectas, son todas de 30.000 pesos, ¿no es cierto? Ustedes dicen, bueno, sí, pero yo me quiero quedar con el departamento porque yo viví toda la vida en ese departamento y qué sé yo, y trabajo cerca. El juez le va a decir, bueno, ¿cuánto ofrece para quedarse con ese departamento y no con los otros lotes? 1.000 pesos más, que van para los coherederos. Pero el coheredero puede decir, bueno, y yo ofrezco 2.000 pesos más. Y el que quiere quedarse dice, bueno, si a mí no me alcanza, o me alcanza, ofrezco 3.000 más, entonces el juez se lo adjudica, se lo licita. Es como una licitación. Es como cuando ustedes van a no un remate, sino una licitación. Y que mejor precio ofrece y mejor condiciones se lo queda. ¿Contesté a tu pregunta? Sí, sí, pero digo, le tendría que pagar respecto de ese mejor precio que se paga, le tienen que estar de acuerdo los otros 2. Bueno, no necesariamente. Esa era mi pregunta. No. Porque, Doctor, lo que usted explicó es la partición judicial, digamos, dentro de lo que es la licitación, ¿verdad? claro, porque, a ver, licitación vendría dentro de lo que es partición judicial, pero como esta alumna me preguntó, me adelanté porque para no, digamos, interrumpir el ritmo ordinario de la clase. Perfecto. Para la alumna que me dice si era voluntario, si no son voluntarios, la partición, la mejor forma de hacerla, la más barata sobre todo, es la partición extrajudicial, que se hace cuando están todos los herederos presentes y capaces. No hay ninguno con la capacidad restringida. Entonces, en ese caso sí tienen que estar de acuerdo todos los herederos, que es la mayoría de las sucesiones, de las indivisiones, se parten de esta forma, en forma extrajudicial. Entonces tenemos 3 casas. Bueno, pero yo me quiero quedar con la casa de Alberti y Corrientes, porque yo toda la vida viví ahí, me quedé, tengo 2 hijos. Y bueno, entonces hacemos una cosa. Vos danos 50.000 pesos a cada uno, vos te quedás con esa casa y yo me quedo con tal cosa y el otro se queda con tal otra. Mientras haya acuerdo y sean todos hábiles y capaces, el juez no se va a oponer porque es un acuerdo llegado entre las partes que no se opone ni a la ley, ni a la moral y a las buenas costumbres. Entonces, la licitación se da cuando los herederos no están de acuerdo. ¿Quedó claro? Perfecto. Sí, sí, sí. O sea que Sí, dentro, sí. de la partición tenemos la partición privada o extrajudicial, que es el acuerdo entre todos los herederos, y tenemos la partición judicial, en donde no están de acuerdo y por lo tanto tenemos que ir al juez para este tipo de licitación. Así sería, a grandes rasgos, ¿no? O sea, no licitación, no licitación obligatoria. Vamos a ver un caso práctico. Son 3 hijos y los 3 hijos se ponen de acuerdo. Entonces lo que hacen es
venden lo que tienen o se lo adjudican una casa para cada uno, porque están todos de acuerdo, todos tienen que estar de acuerdo. Si hay uno que no está de acuerdo, vamos a la partición judicial, salimos de la privada y vamos a la judicial. ¿Correcto? Una vez hechas las hijuelas, que lleva un tiempo largo porque todo tiene que estar firme y consentida y demás, una vez las hijuelas, todo heredero tiene derecho a licitar. Entonces, después de partirnos los cuernos durante 35 años en un juzgado para ver los lotes, para ver las hijuelas, quedó hijuela 1, hijuela 2, hijuela 3. Todos queremos la 1, todos queremos la 2 y todos queremos la 3. Entonces, ¿el juez qué hace? Sortea. Pero yo puedo decir, yo quiero la hijuela 3. Y para quedarme con la hijuela 3, que vale 20.000 pesos cada hijuela, ofrezco 5.000 pesos más. Se le da traslado a los otros. No, dice uno, yo ofrezco 10.000. Y el otro dice, está bien. Bueno, entonces se adjudica al que dijo yo ofrezco 10.000. Pero, si no hay una contraoferta o la contraoferta más baja, se le otorga obligatoriamente al que la pide y paga la plata. En conclusión, aunque los herederos, se puede llegar a la licitación si hay una partición extrajudicial donde de por sí los herederos no están de acuerdo. Y estén o no de acuerdo, un heredero puede licitar, aunque digan que no los otros. Entonces el juez se lo otorga, pero hay un dinero que compensa a los otros herederos por no haber podido elegir. No compensa porque la hijuela es más chica, porque las hijuelas tienen que ser iguales. Entonces compensa a los otros porque no pudieron elegir. ¿Fui claro? Sí, doctor. Sí, perfecto. Una ¿Quedó pregunta. claro? Sí. Dijimos que cuando hablamos de la extrajudicial, que todos tienen que estar presentes y capaces. Sí. Ahora, si hay uno incapaz o poner un heredero menor de edad, Sí. ¿es judicial? Es judicial. Bien. Es judicial. Y solamente por léxico, porque está muy bien lo que vos decís, de las personas mayores, no hablamos más de incapaces, hablamos de personas que tienen restringida, ahora no me acuerdo, su... La capaz, sí. Siempre me equivoco con lo mismo, sí. Sí, yo también siempre digo incapaz. Y el juicio es, antes era ensaña, curatela, determinación de la capacidad jurídica, que tienen limitada su capacidad jurídica. Y no crean que el juez siempre los inhibe y no les permite vender los bienes bajo ciertas circunstancias. Quizá hay muchas circunstancias emocionales, emotivas, que hacen que una persona que tiene alguna característica mental no pueda tratar el tema de la casa esa porque fue la casa donde nacieron los abuelos. Y como es muy depresivo, en el momento en que se junta con los hermanos, su voluntad queda viciada porque empieza a llorar, porque los demás lo compensen. Entonces el juez va a decir, esa casa no la puede vender sin mi autorización, el resto que haga lo que quiera. Por eso no hablamos más de insanos y hablamos de personas con capacidad restringida. Y no es una cuestión de léxico, porque antes de la ley de salud mental en Argentina habíamos dos grupos, los capaces, que podíamos hacer todo, y los incapaces, que no podían hacer nada. Y era medio injusto, ¿no es cierto? Capaz se considera a la persona que se puede cuidar a ella y a sus bienes y que conoce el valor del dinero. Entonces van a ver que cuando vean las pericias psiquiátricas, el psiquiatra va a decir,
sobre todo, bueno, voy a decir la enfermedad que tiene, y sobre todo si distingue las magnitudes, en tanto que el trabajador social va a decir cómo tiene la casa, cómo está vestido, si está limpio, cuidarse a su persona, y las capacidades, conocimiento de la cifra. Por ejemplo, yo en los juicios por restricción de la capacidad que hice de personas con síndrome de Down, invariablemente en todos los informes que por lo menos me tocaron a mí, el psiquiatra dice que la persona esta con síndrome de Down reconoce magnitudes pequeñas. Por ejemplo, sabe que 3 manzanas son más que una manzana, pero que no logra distinguir la diferencia entre 5.000, 50.000, 500.000, 5 millones y 50 millones. ¿Correcto? Porque es demasiado abstracto. Entonces, el juez le restringe la capacidad de vender bienes, lo inhibe. ¿Por qué? Porque seguramente lo van a embromar. Y lo que sale 500.000 pesos, a él se lo van a pagar 5.000. ¿Soy claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, habiendo una persona que no es capaz, entre ellos el menor, o habiendo algún ausente, hay que recurrir a la sucesión, a la partición extrajudicial. ¿Cuánto creen ustedes que dura una partición extrajudicial? ¿Extrajudicial o judicial? Porque la Extra. judicial. Ah, La judicial dura media hora. La extrajudicial. Infinito. Infinito dura. Infinito. Así nomás se lo digo. Años, de años, de años. ¿Y quién gana en la sucesión extrajudicial? El abogado, el partidor y el resto de los auxiliares de justicia. Y por ahí queda alguna chauchita para los herederos. Lo peor que puede hacer una persona es ir a una sucesión extrajudicial. Incluso más, yo he tenido sucesiones donde un heredero es un chico de 15, 16 años y sin querer embromarlo a él, pretenden hacer una partición y yo digo, mire, espere que tenga 18 y ahí la hacen privada. Todos de acuerdo estaban, pero si la tenemos que hacer ahora, va a ser un dineral y va a ser un engorro para todos. ¿Soy claro? Sí, doctor. Si se Sí, puede sí, hacer, perfecto. mire, mejor un mal arreglo que un buen juicio, eso es verdad. Continuamos entonces. Yo les hablé a ustedes de que la partición se hace dividiendo los bienes en lo que se puede, los bienes divisibles. Pero puede haber bienes divisibles y no divisibles. Entonces, se parten en especie los bienes divisibles, se venden y se reparte el dinero los bienes indivisibles. Es decir, que no es que porque hay unos y otros no se puede. Si hay unos divisibles, se puede hacer la partición de los bienes divisibles. ¿Estamos de acuerdo? sí, sí. Bien. Sí. La partición judicial, dijimos que se hace entonces en los casos que no están todos presentes y no son capaces. Entonces, como corolario, cuando hay incapaces o ausentes. La partición debe ser judicial. También puede ser judicial, obviamente si no se ponen de acuerdo, o si los terceros interesados fundamentan su perjuicio si se hace la partición privada. Por ejemplo, a mí un heredero me debe plata. Y entonces, para que no sea tan gravosa su situación, si le dan la hijuela, ubicada en Dinamarca o en Groenlandia, entonces él se queda con la casa de Groenlandia, el otro se queda con la casa de la Avenida Independencia y el otro se queda con la casa de la calle Corrientes. Y a
a mi deudor le otorgan por acuerdo de los tres la casa de Groenlandia. El valor es igual. Pero yo, ¿cómo hago para agredir, para embargar y rematar una casa en Groenlandia? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo puedo decir, no, mire, acá le van a dar la casa de Groenlandia. Entonces, yo me opongo a que se haga una partición privada. Yo quiero una participación judicial. Y como tercero, voy a poder pedir, voy a poder esgrimir en razones de la lejanía y demás. Además, ustedes fíjense que en las particiones privadas no siempre es igual una hijuela que otra. En la judicial sí, en la privada no. Vieron que a veces los hermanos dicen, bueno, mira, yo lo que quiero es quedarme con el departamento de La Rioja. Y son 10 hermanos, y el otro se lo vamos a dar, pobre, a Juancito, que nunca tuvo nada, que no tiene donde vivir, nosotros ya vivimos en nuestras casas. Vieron que se hacen esas cosas. ¿No es así? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, ojo, hacemos una partición privada para que al heredero que tiene deudas o le queden 5.000 pesos o no le quede nada. ¿Se dan cuenta? Incluso más les digo, cuando ustedes hacen una partición, vieron que muchas personas, muere el padre, vive la madre y 2 hijos. Entonces la madre, con buena intención, dice que pongan todo a nombre de ustedes porque así se evitan la sucesión de cuando yo me muera. Entonces se dividen para los hijos la partición es para los hijos en partes iguales la casa, con un usufructo vitalicio a favor de la señora. Y como hay que partir, porque algo hay que dejarle a cada uno, la señora se queda con los muebles de la casa. Eso y decir se queda con nada es lo mismo. ¿No es así? Claro, sí, sí. Entonces, si a mí me debe la viuda, yo digo, no, yo me opongo a que se parta así la sucesión. Hagamos una partición judicial. Escúcheme, los muebles son una silla y una mesa y 4 sillas de la madera más ordinaria y vieja que hay. Bueno, no, que se haga la judicial. ¿Entendemos entonces cuándo se hace la judicial? Cuando no hay acuerdo, cuando hay cuando hay incapaces ausentes y cuando un tercero fundado pide que se la haga judicial. ¿Muy claro? Sí, doctor. ¿Y no puede ser Sí. mixta? No. Mixta no. Mixta no. ¿No se puede partir algunos bienes judicialmente y otros extrajudicialmente, no? No, porque eso lo contemplaba el código anterior y el código de procedimiento. Sí. Que no era así, que unos sí y otros no. Era que la sucesión se hacía, perdón, la división se hacía en forma privada, pero se debía presentar al juez para que el juez la apruebe. El juez ordene directamente los oficios de inscripción y demás. La privada hoy en día es la siguiente. Por ejemplo, tenemos vacas. Vos te quedás con 10, yo me quedo con 10 y Juan se queda con 10. O yo me quedo con las vacas lecheras con 20 y vos te quedás con las vacas de producción de carne que son 5. El juez ni se entera de eso. El juez ni se entera. Son bienes no registrables. ¿Quedamos? Esa es Sí. Pero a la mixta no hay, no lo contempla el código, contempla la judicial y la extrajudicial. Gracias. Porque, fíjese que del mismo artículo lo dice, se procederá a la división judicial cuando no haya acuerdo. No acuerdo sobre unos y sobre otros. No haya acuerdo. Por contraposición, cuando tenemos las dos posibilidades, el código lo dice, porque dice, cuando hay bienes divisibles y no divisibles, los divisibles se pueden dividir por su lado. No es que porque hay divisibles y no divisibles no se pueden dividir. Entonces, si hizo una distinción en un artículo, si hubiese querido hacerla
4 artículos más abajo lo hubiese hecho. Hay dos formas de dividir, judicial y extrajudicial. ¿Correcto? Lo que Sí, pasa sí. es que aún la división judicial, en ciertos casos, perdón, la partición privada en ciertos casos necesita de la aprobación del juez, porque los inmuebles registrables constan a nombre del causante. Y entonces el juez debe ordenar que esos inmuebles consten a nombre de ustedes. ¿Sí? Directamente se hace un acuerdo. Sí. Las partes hemos acordado que es la casa para tal, el auto para tal y la lancha para tal. El juez lo aprueba y chau, se lidian los oficios y se acabó el asunto. Y por eso regulan honorarios al abogado. Por eso la partición. ¿Mm? Pero es una partición privada igual. Bueno, está claro lo de la partición. Sí, doctor. Y en la partición judicial, uno de los herederos puede pedir la licitación. ¿Correcto? Sí. Bien. Vamos a ver algunos casos especiales de la división, ¿no es cierto? Cuando se entrega un título, o cuando una persona se hace de un título regularmente, un título de propiedad regularmente obtenido, se presume que se le adjudicó a él, se le partió y se le adjudicó a él el inmueble que representa o el bien que representa ese título. Con respecto a los objetos que sean de valor o que no sean de mucho valor, pero que traten de medallas, espadas, títulos nobiliarios y demás cosas de una casa, que tienen más que nada valor espiritual. Los herederos deben dividírselos de la forma más equitativa. Pero si no lo pueden hacer, tienen que solicitar la autorización judicial para que a cada uno le otorgue lo que más o menos el juez pueda entender que sería igual. Porque a lo mejor tienen una espada de plata que el causante la compró 2 días antes de morir en una subasta. Y a lo mejor tienen la lapicera con que el causante aprendió a escribir y toda la vida escribió con esa lapicera. ¿Qué tiene efectivamente más valor? La lapicera. Entonces hay que demostrarle al juez qué valor espiritual, qué valor efectivo tienen, para luego continuar, para que el juez otorgue a cada uno los bienes. ¿Correcto? Bien. Con respecto a la partición y a los lotes, ya estamos en la judicial, el cónyuge o el heredero tiene derecho a solicitar que se le atribuya una explotación comercial, profesional, a cuya construcción contribuyó. Entonces, marido y mujer compraron una casa y la construyeron los dos y queda en un lote, en una hijuela. Por el hecho de que ella u otro heredero haya contribuido en la construcción, puede pedir la adjudicación. ¿Correcto? Sí, sí. ¿Queda claro? Bien. Además, tenemos lo que antes se llamaba el derecho de habitación del cónyuge supérstite, y ahora se cambió un poco la naturaleza, porque la ley decía que si hubiese un solo bien habitable, ese bien era otorgado en uso, no en usufructo, en uso al cónyuge supérstite, ¿no? Para que el viudo no se quede sin casa. Pero a lo mejor tenían 20 campos en la provincia de Buenos Aires y una casucha habitable
qué sé yo, en una provincia alejada. Entonces se ejercía el derecho sobre ese bien. El Código Nuevo reforma esta disposición y dice que el cónyuge puede tener, tiene el derecho perpetuo de uso sobre el inmueble habitado al tiempo de la muerte del causante, que no es necesariamente lo que yo les decía recién. ¿Correcto? Porque hay una casa en Mar del Plata donde vivían los cónyuges y una casa en Córdoba. Bueno, la casa se voltea y se la manda a vivir a Córdoba. Si querés te gusta y si no el juez te lo va a mandar porque es la única casa, el único inmueble habitable. Ahora, ejerce el derecho de uso sobre el inmueble habitado hasta el tiempo de la muerte. Doctor, una consulta. Con el conviviente eran 2 años después, ¿no? No, el conviviente tiene 1 año para vivir. Ah, está bien. Tiene 1 Gracias. año. Sí, no, tiene 1 año nada más. Bueno, continúo y después le digo algo del conviviente, ¿no? También se puede pedir el lote de la hijuela del lugar que se utilizaba para la explotación profesional, industrial o demás. Y por último, se puede pedir, cuando es un fundo rural, y hay herramientas y el heredero alquila o arrienda ese fundo, es decir, yo trabajo en un campo que alquilo. En la más hereditaria hay herramientas. Herramientas son tractores, cosechadoras, que deben valer más que el campo, casi. Entonces yo tengo derecho a pedir que se me adjudique, si yo estoy trabajando el campo, que se me adjudique las herramientas del campo con preferencia a los demás. Obviamente, pagando la compensación. O sea, de todo esto hablamos pagando la compensación, salvo el derecho de uso del cónyuge supérstite. Ahora, el derecho de habitación del cónyuge supérstite es res inter alios ad pacta, es una cosa que se pacta o que vale entre los herederos, porque no es oponible a terceros que pueden agredir el bien, por más que esté viviendo el cónyuge. 2 palabritas de cómo se hace la partición extrajudicial. El partidor es un abogado que con la ayuda de un escribano para hacer el inventario del avalúo, y con la ayuda de distintos profesionales, un martillero para evaluar una propiedad, un veterinario para evaluar los animales, un ingeniero agrónomo para evaluar las cosechas, elabora la cuenta particionaria, que consiste en prenotandos. Los prenotandos es una sucinta relato de por qué llegó esa partición a sus manos. Se murió tal día, se dictó declaratoria de herederos, ¿correcto? Una introducción. Cuerpo general de bienes. Ahí se expone qué bienes hay para repartir. Deudas, ¿no es cierto? Perdón, cuerpo general de bienes y avalúo. Las deudas, que no se tienen en cuenta para la partición, y por último, las hijuelas. ¿Y qué se hace con ese informe cuando se lo presenta al juez? ¿Se le da traslado? Exactamente, se da traslado. Bueno, con esto, si está todo claro... Doctor, sí. ¿Cómo dijo que se le llama esa introducción del informe? Prenotandos. Prenotandos. Bien. Prenotandos. Con respecto al conviviente,
este código incorporó muchos derechos del conviviente, pero no lo equiparó al matrimonio. ¿Y por qué el conviviente tiene menos derechos, sobre todo en lo sucesorio, tiene menos derechos que el cónyuge? Por una sencilla razón. ¿Ustedes se imaginan si una persona rica como Bill Gates se muere? ¿Cuántos van a decir que eran convivientes para heredarlo? Todo el mundo, ¿no es cierto? Si me muero yo, que no tengo nada, no va a haber ninguna que diga que es conviviente mío. En las sucesiones de más cuantía, iba a presentarse cantidad de personas para que se le reconociera el título de conviviente y cuánto tiempo podía llegar a determinar los herederos. Esa es la razón. Bueno, por eso no hereda. Tiene derecho a 1 año de uso. ¿Alguna pregunta más para hacer? Sí, yo, yo, doctor. Sí. Bueno, Gabriela preguntaba, si querés, yo después le pregunto. Bueno, gracias. Acá en el programa hace mención a principio de partición. Cuando dice principio de partición, ¿a qué se refiere, doctor? Como para poder, o sea, tener bien completo, porque sé que los principios son importantes, pero no puedo dirigir a qué se refiere. Muy bien. Los principios de la partición es que puede ser judicial o extrajudicial, en qué casos es una y otra, y que se prefiere la división en especie por sobre la del dinero. Esos son los principios generales. Perfecto. ¿Mm? Acá después dice principio Sí, de sí. partición en especie. A mí se me complica, por eso consulto, se me complica porque a veces los principios son muy importantes, si bien tenemos un tema desarrollado, pero después no sé cómo englobarlo a lo que corresponde. Gracias, doctor. Para eso estamos, para que nos pregunten. Y otra pregunta más había. Sí, yo le quería, volviendo un poquito para atrás, cuando hablamos de los herederos condicionales, no me terminó de quedar en claro. Dijimos que no pueden pedir la partición, ¿no? Y después hablamos, sí, después hablamos que los sujetos a condición resolutoria pueden, y ahí me perdí cuando hablamos de la caución. No me quedó en claro ese tema. Si se puede. Los herederos sujetos a condición resolutoria pueden pedir la división, pero deben asegurar que en caso de que la condición resolutoria se produzca y por lo tanto pierdan su calidad de heredero, deben asegurar cómo compensar a los otros herederos. O sea, condición resolutoria. Yo te doy, yo te lego una casa, pero si te casás, la perdés. Entonces, a ver, me estoy complicando. Sí, ahí está. Tienen que compensar a los herederos simples y no condicionales por los perjuicios que le pudiera causar esa incorporación tardía de la casa o del objeto a la masa hereditaria. ¿Quedamos? Entonces sería un heredero que, o sea, es heredero, pero si se cumple, o sea, va a ser heredero si no se cumple la condición o si se cumple la condición, porque ahí tendríamos como una situación diferente. Sí se cumple, porque es la condición resolutoria. En la condición suspensiva no puede pedir la partición, pero los herederos deben reservar y garantizar lo que le hubiese correspondido al heredero si la condición suspensiva se cumple. Ah, ahí está, me los confundía una con la otra. Bien, bien. Bueno, ¿listo entonces? Sí, gracias, doctor. Fenómeno. Sí, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Le hago una consulta. ¿Cuándo tenemos clase? El martes que viene.
martes, del martes Es la última. 19, perdón, hoy es 10 de noviembre. Sí. El martes 16 de noviembre, que es colación. Y yo creo que ya es la última. Sí, ya es la última. Después tienen con el doctor Pañi el 17. No, perdón. Perfecto. Con Pañi tienen el 16 y hoy es 10. Conmigo tienen el 17, que es la última clase. Le vamos a hablar sobre partición por ascendiente. ¿Listo? Perfecto. Bárbaro. Gracias, doctor. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta el martes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.